El código judío antiguo para transformar tu economía rápido. El código judío antiguo, la revelación de Shlomo. El aire en el barrio judío de Jerusalén olía a especias y pergamino viejo cuando Daniel Ben-Zion, un joven historiador desempleado, encontró el manuscrito escondido entre los muros agrietados de una sinagoga abandonada. Las letras, escritas en hebreo arcaico con tinta de azafrán, brillaban bajo la luz tenue de su lámpara de aceite como si estuvieran vivas. El que domina el flujo domina el destino, decía el primer versículo. No era un texto religioso, sino un código, el Sadá Mamón, el secreto del dinero, atribuido a los mercaderes de la diáspora babilónica que enriquecieron a Salomón sin que el rey tuviera que levantar un solo impuesto. Daniel pasó 3 noches traduciendo el pergamino, descifrando símbolos que hablaban de el ciclo de la abundancia, un método basado en 3 principios. 1. El trueque sagrado, intercambiar lo que sobra por lo que falta, sin moneda de por medio. 2. La red invisible, crear alianzas con quienes controlan recursos complementarios. 3. El tiempo como semilla, invertir hoy lo que otros desperdician para cosechar mañana lo que todos desean. Pero el código tenía una advertencia: quien lo use para sí solo, perderá hasta su nombre. Quien lo comparta con los suyos, multiplicará su herencia por 7 generaciones. La prueba del fuego. Daniel, desesperado por pagar las deudas de su padre enfermo, aplicó el primer principio en el mercado de Maane Yehuda. En lugar de vender los libros antiguos que heredó, los intercambió con un tendero kurdo por sacos de azafrán, que el kurdo no podía vender en su barrio. Luego usó el azafrán para negociar con una panadería askenazí a cambio de chaya para el sabbat, que a su vez entregó a un rabino que le debió un favor, una carta de recomendación para trabajar en el archivo del Banco de Israel. En una semana, sin gastar una sola sequel, Daniel tenía un empleo estable. Pero el verdadero poder del código se reveló cuando el segundo principio lo llevó a un conflicto inesperado. Un viernes, mientras revisaba documentos del banco, descubrió que su jefe, el señor Levy, estaba a punto de ejecutar la hipoteca de la casa de la familia Cohen, unos ancianos que regenteaban la última imprenta de tipos móviles hebreos en Jerusalén. Según el código, los Cohen eran guardianes de un recurso único, la imprenta, y Levy, sin saberlo, estaba rompiendo la red invisible. Ellos imprimían los contratos del banco. Daniel intervino. Usando su influencia, propuso un trueque: los Cohen imprimirían los formularios del banco a costo cero durante un año a cambio de que Levy cancelara la deuda. Levy, escéptico, aceptó solo si Daniel garantizaba personalmente el trato. Si fallan, pagas tú, le advirtió. La traición y la redención. El plan funcionó durante 6 meses. Los Cohen entregaban los papeles a tiempo, el banco ahorraba miles, y Levy empezó a ver a Daniel como un prodigio. Pero entonces el tercer principio fue puesto a prueba. El nieto de los Cohen, Ari, un joven ambicioso, descubrió el valor de la imprenta para coleccionistas extranjeros. En secreto vendió los tipos móviles originales del siglo XVIII a un marchante alemán por 500,000 euros. Cuando Levy supo que los Cohen ya no podían cumplir el trato pues sin los tipos, la imprenta era inútil, exigió a Daniel que pagara la deuda, 300,000 shekels en una semana. Desesperado, Daniel recurrió al código una última vez. Recordó la advertencia: el tiempo como semilla. Buscó a Ari y le propuso un trueque no por dinero, sino por legado. Le ofreció conectarlo con un rabino experto en genealogía que podía rastrear su linaje hasta los impresores de la Ascalá, la ilustración judía, lo que le daría prestigio en círculos académicos. A cambio, Ari debería devolver los tipos móviles y usar parte del dinero de la venta para salvar la imprenta. Ari, movido más por la vanidad que por la culpa, aceptó. Los tipos fueron recoup. Herados, el trato con Levy se cumplió, y los Cohen conservaron su hogar. Pero el código había cobrado su precio: Daniel perdió su empleo. Levy, aunque impresionado, temía que su protegio fuera demasiado peligroso para el banco. El final del ciclo. Una mañana, Daniel recibió una carta sin remite. Dentro había una llave de bronce y un mapa de la ciudad vieja con una marca junto al muro de los lamentos. Al llegar encontró a un anciano, el último de los soferim, escribas, que conocían el Sadá Mamón. El código no es para enriquecerse, sino para restaurar el equilibrio, le dijo el viejo. Tú lo usaste para salvar, no para acumular. Por eso mereces esto.
Le entregó un cofre con monedas de oro acuñadas en el siglo III a.C., suficientes para comprar una casa en el barrio judío y financiar un fondo para preservar oficios antiguos. Pero había una condición: debes enseñar el código a quien lo necesite, pero solo a quienes estén dispuestos a compartir. Daniel abrió una pequeña escuela en el sótano de su nueva casa. No cobraba matrícula, en cambio pedía a cada alumno que antes de aprender, resolviera un problema ajeno usando los principios del trueque sagrado. Así el Sadamamón volvió a fluir, como un río subterráneo que nutre sin que nadie sepa de dónde viene el agua. Y en las noches, cuando el viento soplaba desde el desierto, Daniel juraba escuchar risas antiguas entre las páginas de los libros, como si los mercaderes de Babilonia, por fin, hubieran encontrado un heredero digno. El último trueque. Los años pasaron y la escuela de Daniel se convirtió en un secreto mal guardado. Llegaban desde las aldeas de Galilea, desde los puertos de Tiro e incluso desde las estepas de Partía, hombres y mujeres con las manos callosas y los ojos brillantes de necesidad. No todos comprendían el Sadamamón, algunos solo buscaban riqueza, pero Daniel no rechazaba a nadie. Les daba una tarea: encuentra a alguien que necesite lo que tú tienes, aunque no lo sepas. Luego vuelve. Un día llegó Eliezer, un joven sordo de Jericó, cuyos dedos hablaban en el lenguaje de los tejidos. No podía oír las lecciones, pero sus manos memorizaban los nudos de los contratos escritos en tabrillas de arcilla. Daniel, en lugar de enseñarle el código, le entregó un ovillo de hilo rojo y le dijo: ve al mercado y ata este hilo a algo que nadie más quiera. Tráeme lo que obtengas a cambio. Eliezer regresó al anochecer con una flauta de hueso, rota por la mitad. El viejo Yosef, el carpintero, la guardaba desde que su hijo se ahogó en el Jordán, firmó con los dedos. Dijo que ya no servía para nada. Me la dio por el hilo, porque era el color de la sangre de su hijo. Daniel tomó la flauta, la sopló y aunque no salió sonido, el aire vibró como un suspiro. Ahora sabes más que yo, le dijo. Y esa noche Eliezer soñó con un mercado donde los objetos rotos se recomponían solos, y los mercaderes no hablaban, solo intercambiaban silencios. Pero no todos los alumnos eran como Eliezer. Judá el sicario llegó con una daga oculta bajo el manto. Quería el Sadamamón para financiar la rebelión contra los seleucidas. El oro no tiene patria, le advirtió Daniel. Si lo usas para matar, el código se pudrirá en tus manos como fruta envenenada. Judá escupió en el suelo. Entonces dime, ¿cómo compraste esta casa? ¿Con rezos? Daniel no respondió. En su lugar, sacó un cofre de cedro y lo abrió. Dentro no había monedas, sino un espejo de bronce empañado. Mira, dijo. Judá vio su reflejo distorsionado, no llevaba una daga, sino un cuchillo de pan, y en lugar de sangre en las manos tenía harina. El primer trueque fue el de Caín y Abel, susurró Daniel. Uno ofreció lo que la tierra le dio, el otro, lo que sus manos podían quitar. Elige. Judá salió al amanecer. Nadie supo si se unió a los rebeldes o si, en cambio, abrió una panadería en las afueras de Jerusalén. Pero años después, durante el asedio de Antíoco, se dijo que un hombre con cicatrices de quemaduras en los brazos repartió pan entre los niños escondidos en las catacumbas. No es caridad, murmuró a quien le preguntó. Es un trueque. Ellos me dan su miedo, yo les doy mi harina. La vejez llegó a Daniel como un invitado silencioso. Sus dedos, antes ágiles para contar monedas imaginarias, ahora temblaban al pasar las páginas del libro de los mercaderes. Una tarde, mientras enseñaba a una niña a medir el valor de una lágrima, depende de quién la derrame y quién la recoja, sintió el peso de algo ausente. El código ya no fluía como antes. Los alumnos llegaban, aprendían, se iban, pero el río subterráneo parecía secarse. Fue entonces cuando la mujer de Babilonia apareció en su puerta. Vestía un velo teñido con añil, como los mercaderes de Ur, y llevaba un bastón de ébano con un pomo tallado en forma de balanza rota. Sé quién eres, dijo sin presentarse. Y sé que olvidaste la última regla: el Sadamamón no es solo dar y recibir. Es dejar ir. Daniel reconoció el acento, la cadencia de las palabras. Era como escuchar a su maestro, a los fantasmas que reían entre los libros. ¿Qué debo soltar?, preguntó. La mujer extendió la mano. En su palma yacía una moneda de oro sin inscripciones, idéntica a la que Daniel había robado décadas atrás.
Esta nunca fue tuya. Pertenece al próximo. Y antes de que pudiera reaccionar, la moneda se deshizo en polvo dorado, como arena entre los dedos. A la mañana siguiente, Daniel no abrió la escuela. En su lugar, caminó hasta el Monte de los Olivos con un saco al hombro. Allí, bajo un árbol cuyo tronco estaba marcado con símbolos de mercaderes antiguos, cavó un hoyo. Depositó dentro el libro de los mercaderes, la balanza de su maestro, y el espejo de bronce. Luego cubrió el agujero y plantó encima un granado, para que los pájaros se alimenten de sus semillas y las lleven lejos. Cuando regresó a la ciudad, su casa ya no era suya. Un joven llamado Simón, que había llegado de Damasco con solo una túnica y un conocimiento extraño sobre el comercio de especias, estaba enseñando a un grupo de niños a calcular el valor de una sonrisa. Maestro Daniel me dijo que el código era mío si prometiera no guardarlo, explicó Simón, aunque Daniel no recordaba haberle hablado. Entonces es tuyo, respondió. Y se fue. Años después, cuando Jerusalén ardió bajo las legiones de Tito, se dijo que los romanos nunca encontraron el tesoro de los judíos. No había lingotes de oro en los sótanos del templo, ni cofres escondidos en las cisternas. Solo en el Monte de los Olivos, un granado centenario cuyas raíces abrazaban algo que brillaba bajo la tierra. Y en los mercados de Alejandría, de Ctesifón, incluso en los puertos de la India, aparecían de vez en cuando mercaderes que susurraban: busco a quien necesite lo que tengo, aunque no lo sepa. Y cuando dos de ellos se reconocían, intercambiaban una moneda sin valor, pero cargada de un peso invisible. El Sada Mamón seguía fluyendo. Solo había cambiado de manos.